¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que estén bien, ya llegando al mediodía. Yo particularmente estoy cambiando bastidores de puntos, de tomas, nada. Por eso no subí el desarrollo, porque me iban a decir, Tano, estamos cansados de verte cambiar punto y toma. El que no se escondió en broma, va a decir alguno. El viejo chiste. Bueno, pero bueno, todos sabemos que el interruptor punto tiene una entrada de alimentación, un retorno, que el toma tiene tierra, fase y neutro. ¿Qué les quiero mostrar en este video? Que esto está mal conectado. O sea, funciona perfectamente y está bien. Pero la norma ahora dice que no se pueden conectar en la bornera del toma los dos conectores. O sea, estos tendrían que estar empalmados juntos y entrar uno solo a servicio. En los tres casos sería lo mismo. Están sacando corriente, están haciendo una derivación a otro sector desde la misma bornera. Entonces la bornera sufre el consumo de este toma más el del cable que va hacia otra boca. Si bien yo siempre sostuve esa teoría, antes Edenor no lo sancionaba, ni lo prohibía, ni nada. Ahora por reglamento hay que hacerlo como lo hice yo toda la vida. Yo toda la vida, pongámosle que si tuviese una mano más podría desarmar, ¿no? Estos dos cables, si yo los tendría separados, yo los empalmo juntos y salgo con uno solo a la bornera del toma. ¿Para qué? Para que solamente en la bornera esté la carga del consumo de este toma. Bueno, habrán notado en el otro video que despotriqué contra los pintores. Miren cómo está esto. Departamento pintado nuevo. Claro, pero por más voluntad que le pongo para desarmar el bastidor, me quedan esos detalles porque no se tomaron el trabajo de sacarlo antes de pintar. Pintaron todo junto y bueno, así quedó. Espero se haya entendido el concepto. Me gustaría tener una mano más para poder demostrárselos, pero básicamente la idea es que estos dos cables vayan empalmados juntos y salga uno solo a servicio. ¿Para qué? Para que la bornera sufra solamente el consumo del toma, no del consumo del toma y de la línea que sale a derivación. Les mando un saludo.